¿Oyeron bien esos disparos que parecen salir de fusiles de un pelotón de fusilamiento? ¿Ya adivinan quién es el protagonista de este nuevo episodio de Huellas Rusas? Sí, hoy hablamos de Iosif Vissarionovich Stalin, aunque al igual que con el caso de Lenin, no pretendemos abarcar toda su trayectoria, ni fijarnos en episodios como la Gran Purga, más conocida en Rusia como el Gran Terror, por lo sensibles y complejos que son estos temas. Sin embargo, hoy toca quitar el polvo de los estantes que guardan la memoria sobre el último encarcelamiento y destierro de Stalin antes de que subiera al vagón revolucionario rumbo a Petrogrado. Pasó más de 3 años desterrado en tierra incógnita de Siberia, con algunos llegando a afirmar que fue prácticamente echado al olvido por la propia jerarquía del partido. Iosif Stalin volvió a San Petersburgo desde Europa a principios de 1913. Para entonces ya era uno de los que movía los hilos dentro del partido, si bien los rifirrafes verbales entre los correligionarios eran una constante. Al llegar a la capital, Stalin, que actuaba bajo su seudónimo de Koba, volvió a la clandestinidad, lo mejor que sabía hacer. Para finales de febrero, el comité bolchevique de la ciudad organizó un concierto propagandístico con el fin de recaudar fondos para divulgar lo que luego sería el principal periódico de la URSS, Pravda. Los que operaban en la clandestinidad no podían permitirse el lujo de los bailes, mascaradas y recepciones, pero a veces era oportuno mezclar la causa de la revolución con el placer humano. Stalin no quería asistir ante el temor a ser descubierto, pero finalmente cedió ante la insistencia de un tal Roman Malinovsky, bolchevique de alto rango en el que confiaba incluso Vladimir Lenin. En efecto, era un agente infiltrado de la policía secreta del zarismo. Malinovsky aseguró a Koba que incluso en caso de una redada podría retirarse a través de salidas de emergencia. Era una trampa. En medio de la velada entró el camarada Stalin, que había permanecido escondido en San Petersburgo desde su llegada del extranjero y estaba a cargo de Pravda y de la parte bolchevique de la fracción de la Duma. El camarada Stalin fue detenido, si no me equivoco, 1 hora después de su llegada. El camarada estaba sentado a la mesa, de espaldas a la sala, y hablaba con alguien. No nos dimos cuenta inmediatamente de que un oficial de gendarmería se acercaba al camarada Stalin por detrás e inclinándose hacia él le decía algo en voz baja. El oficial iba sin las barratijas habituales y ni siquiera las charreteras llamaban la atención. El camarada Stalin, sin ver aún al gendarme, pero oyendo sus palabras, se volvió bruscamente y dijo algo enfadado, que no entendimos. Luego se alejó tranquilamente, acompañado por un gendarme, que reconstruyera lo ocurrido uno de los bolcheviques presentes en el evento. Antes de su destierro, pasó unos 4 meses recluido en San Petersburgo y solo en julio de 1913, Koba fue enviado a la región de Turuhansk bajo una estricta vigilancia policial. Al hacer varias escalas rumbo a su nuevo domicilio no voluntario, Stalin llegó a la localidad de Kostino, donde no era el único bolchevique desterrado. Ahí volvió a encontrarse con otro futuro dirigente de la joven República Soviética, Yakov Sverdlov. Los dos no congeniaron, aunque ni siquiera se vieron a menudo, a pesar de vivir poblados con unas 8 casas. Lo que encontró Stalin tras sus travesías por el río Yenisei, la única carretera viable para viajar por aquellos remotos territorios, fue poco agradable, y no todos serían capaces de aguantar tales condiciones de vida. Hordas de mosquitos, temporadas de frío que duran unos 8 meses con temperaturas de 50 grados bajo cero en enero, que se alternaban con crecidas del Yenisei y un verano excepcionalmente corto. Estas y otras inclemencias climáticas convertían la vida en un constante desafío para sobrevivir. En una carta fechada el noviembre de 1913, Stalin, de apellido real Djugashvili, se lamentaba ante el mismo espía Malinovsky sobre el nefasto estilo de vida que tenía que llevar. Es incómodo escribirlo, pero tengo que hacerlo. Creo que nunca he estado en una situación tan terrible. El dinero se ha acabado. Ha empezado una tos sospechosa relacionada con el aumento de las heladas. El estado general es penoso. No hay provisiones de pan, azúcar, carne y parafina. Necesito leche, necesito leña, pero
dinero. No hay dinero. No sé cómo voy a pasar el invierno en estas condiciones. No tengo parientes ni conocidos ricos. Positivamente, no tengo a quien recurrir, confesaba Koba a Malinovsky, quien pronto tendría que abandonar Rusia tras ser descubierto. Es muy extraño leer esas líneas, especialmente si te das cuenta de que pertenecen a la misma persona que años más tarde cambiaría por completo no solo al país durante lo que serían los años más controvertidos de su historia, sino también al mundo entero, logrando una vez más que la voz de Rusia reencarnada bajo el nombre de la URSS fuese escuchada otra vez. Si unos piensan que cada día de destierro traía un nuevo episodio de aventuras, se equivoca. Parecía un bucle cerrado en el que si te paras un rato, te mueres. Los intervalos de pesca y caza, dos tareas esenciales para abastecer tu barriga en Siberia, Stalin visitaba a otros presos políticos recluidos en otra localidad llamada Monastyrskaya, o escribía cartas a sus camaradas que, a juzgar por las columnas de algunos autores contemporáneos que siguen enalteciendo a Stalin como líder prácticamente infalible, habrían olvidado a Koba, quien no cesaba su bombardeo epistolar. Entre visitas a otros prisioneros políticos, quejas a camaradas y polémicas sobre artículos propagandísticos para moldear al proletariado revolucionario, había que llenar la boca y, como se desprende de las mismas cartas, era todo un reto. Nos preparábamos la comida. De hecho, no había nada que hacer allí porque no trabajábamos, sino que vivíamos del dinero que nos daba el Estado, 3 rublos al mes. El partido también nos ayudaba. Principalmente pescábamos nelma. Para eso no hacía falta ninguna gran especialidad. También íbamos de caza. Yo tenía un perro, lo llamé Yashka. Sverdlov solía lavar las cucharas y los platos después de cenar, pero yo nunca lo hice. Cuando comía, ponía los platos en el suelo de tierra. El perro lo lamía todo hasta dejarlo limpio. Ese era un limpiador, ahondaba Stalin, sabiendo a la perfección que este ritual le daba asco a Sverdlov, que pronto se mudó a otra vivienda. Si bien los camaradas del partido no descartaban la idea de tramar un plan de escape para Stalin, todos esos planes nacían muertos, ya que el así llamado amigo Malinovsky, encargado de mantener la comunicación entre los desterrados y el resto del bolcheviques, pasaba toda la información a la gendarmería. Ante ello, y el hecho de que Stalin fuese un reincidente, el mando policial primero reforzó la vigilancia, pero en la primavera de 1914 decidió trasladar a Stalin incluso más al norte, a la localidad de Kureika, donde según algunas estimaciones había menos de 70 residentes. Las crónicas, recabadas a finales de los 40 por el gobierno para mitificar la presencia del futuro líder en la región de Turjansk, dejan constancia de que Koba se llevaba bien con los locales e incluso habría tenido un romance con una adolescente llamada Lidia. Los historiadores y aficionados a la vida de Iosif Vissarionovich siguen disputando sobre si Lidia era adolescente o si tuvieron un hijo, con algunos incluso poniendo en duda la existencia de esa persona en la realidad, por lo que lo cierto en este asunto es que no se sabe nada a ciencia cierta. Como bolchevique experimentado, Stalin sabía borrar sus huellas. En diciembre de 1916 llegó la hora. Stalin abandonaba Kureika de una vez para siempre. No huyó ni sobornó a los guardianes que le vigilaban. El gobierno zarista simplemente quería reponer las filas de su ejército ensangrentado en las batallas sin sentido de la Primera Guerra Mundial. No obstante, la comisión de reclutamiento dictaminó que Koba, quien podría usar su tiempo en las trincheras para contagiar a más soldados con su propaganda, no era apto. Encima, ya que solo le quedaban unos meses de su condena, las autoridades le dieron permiso para pasar el tiempo restante en la ciudad de Achinsk, relativamente cerca de Krasnoyarsk en términos territoriales de Siberia. Tras la caída de Nicolás II y de la monarquía en general, Stalin, valiéndose de la clemencia emitida por el gobierno provisional para los presos políticos, volvió a Petrogrado en marzo de 1917 para dar inicio a una larga batalla por el poder que ostentaría durante casi 30 años. Durante la época del culto de la personalidad, los lamebotas del partido, siguiendo las directrices del tiempo, edificaron todo un museo o un panteón en Kureika,
coronado con una estatua del vождь. El panteón servía principalmente para albergar la cabaña donde vivió Stalin durante el destierro. Los barcos a vapor de turistas que navegaban por el Yenisei no podían pasar de largo ante el muelle de Kureyka. Visitar el museo de Koba era parte obligatoria del viaje. ¿Quién construyó un panteón en medio de la nada siberiana? Fácil de adivinar: los reclusos del sistema Gulag. Cuando con la llegada de Nikita Khrushchev empezó otra época, la de desmitificación del culto de Stalin, la estatua fue hundida en el Yenisei, el museo se cerró y el panteón se desmenuzó poco a poco hasta convertirse pedazos por completo. Los tiempos cambiaron y ahora pocos, o mejor dicho, los locos obsesionados se arriesgan a emprender este viaje a ese reino de la nada en la Siberia oriental. Ya no verán ni a Stalin ni a su estatua y ni siquiera los barcos tocarán sus bocinas para rendir homenaje a Koba.